Saludos y bendiciones para todos, estimada iglesia. Estamos en el mensaje número 6 de nuestra serie El propósito de la iglesia. El título de nuestro mensaje para hoy es La iglesia, una comunidad que no retrocede, basado en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando la iglesia temprana enfrentó oposición, enfrentó persecución y enfrentó sufrimiento, y al final ellos no retrocedieron. Vayamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y por supuesto le pedimos al Señor la guía de su Espíritu Santo para nuestro mensaje. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Hablemos de tres cosas acá en este texto. Lo primero es que Saulo consentía su muerte. ¿Por qué el texto empieza diciendo que Saulo consentía su muerte? Bueno, esto se está refiriendo a la muerte de Esteban. Si ustedes se recuerdan, en el sermón anterior nosotros hablamos de que se escogieron a 7 diáconos para servir a la iglesia. Uno de ellos fue Esteban y el otro fue Felipe. Entonces el autor de Hechos se enfoca en ellos dos también. Y acá Esteban recién había muerto, había sido apedreado por las autoridades judías por predicar y ser permanente en el evangelio y en la verdad de Cristo. Y por eso, cuando él fue apedreado, quien fue a confirmar su muerte, a decir sí y poner por escrito que estaba muerto, fue Saulo. Y este Saulo es un judaizante muy celoso que después se cambia su nombre, o Dios le cambia su nombre a Pablo. Y este Saulo, que después se convirtió en Pablo, se convirtió en un pilar muy grande de la iglesia y también de todo el Nuevo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que observar en el versículo 1. Segundo, el texto dice persecución, que hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Y esto no era la primera vez que la iglesia enfrentaba persecución, porque justo después que vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, allí la iglesia inmediatamente enfrentó persecución. Pero acá en el capítulo 8 la persecución se pone más intensa. Y esto a nosotros nos dice que la iglesia debe de estar preparada para enfrentar persecución y enfrentar sufrimiento. Tercero, todos, dice el texto, fueron esparcidos excepto los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué los apóstoles se quedaron acá en Jerusalén? Y esto es porque ellos estaban encomendados para ejercer primeramente aquí en Jerusalén. Jesús les dijo que tenían que permanecer en Jerusalén y ellos fueron los pilares de la primera iglesia en Jerusalén. Y por eso ellos se quedaron, porque su tarea era quedarse allí. Y nadie podía a ellos frenarlos. Los discípulos, los apóstoles, no le temían a nadie, no temían persecución, no temían ninguna intimidación, y por eso se quedaron en ese lugar. Acá en el capítulo 8 es donde los actos y los hechos del Espíritu Santo pasan de Jerusalén para otras regiones. Y aquí es donde se cumple cuando en el capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo a los discípulos que iban a ser sus testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y en toda la tierra. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, todo lo que ocurrió en Hechos ocurrió en Jerusalén. Pero acá en el capítulo 8 en adelante ya son cosas que ocurrieron afuera de Jerusalén, pero es para que la escritura también se cumpla. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Después de que Esteban, ya dijimos que fue un diácono lleno del Espíritu escogido en el capítulo 6, cuando este hombre murió por testificar la fe, no tenía nadie quien lo enterrara. Y en la cultura judía, si alguien moría y no tenía a nadie
quien lo enterrara, no tenía ningún familiar, ningún pariente que hiciera duelo por él, esto era considerado uno de los actos más deshonrosos que podía haber. Y por esta razón, el texto menciona a estos hombres piadosos. Ellos sabían esto y dijeron: pobre hombre, hagamos duelo por él. Pobre hombre, llevémoslo y enterrémoslo y así honremos lo que este hombre hizo. Versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Amigo oyente, muy importante lo que aquí está ocurriendo. Y acá lo que este texto está diciendo es que la iglesia enfrentó persecución. Aquí vemos a este hombre llamado Saulo, que después se convirtió en Pablo. Este hostigaba a la iglesia, arremetía en contra de ella, metiendo hombres, mujeres y niños a la cárcel. Este era el tipo de persecución que la iglesia enfrentó. Y a esto se le suma también la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque anteriormente Esteban acababa de morir. No era solo cárcel, no era solo azotes o severo castigo, sino que también era muerte. No era solo eso, sino que también era muerte y dispersarse, dividirse. Era serio lo que la iglesia estaba enfrentando durante este tiempo. Y el enemigo, Satanás el diablo, no dejaba a la iglesia en paz, no dejaba a la iglesia tranquila, porque la misión de Satanás el diablo es frenar la obra de Dios, es frenar la obra de Dios en la iglesia y también en tu vida. Pero no puede y tampoco podrá, porque hay una promesa para esto, que esa promesa la vamos a estar mencionando al final en nuestra aplicación. Pero esta es la persecución que la iglesia enfrentaba: cárcel, persecución, dispersión y muerte. Era muy serio lo que la iglesia enfrentaba. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí es donde se cumple el hecho de que nadie podía frenar el fuego del Espíritu de Dios en la iglesia para que la iglesia predique a Cristo a las naciones y también para que el reino avance. Los creyentes acá sufrieron persecución, sufrieron dispersación, pero al final eso no los detuvo. Ellos no se quedaron callados, ellos no se quedaron quietos y siguieron y predicaron y anunciaron y hicieron famoso el nombre de Dios. Los creyentes que se habían convertido salieron ceñidos de poder por todos lados, evangelizando a las personas y predicando el mensaje de amor y de esperanza. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe es el segundo diácono que fue escogido en el capítulo 6. Recuerden que el autor hace referencia y énfasis en los 2 diáconos que sobresalieron de estos 7 en el capítulo 6. Uno fue Esteban, que ya había muerto por predicar a Cristo, y acá tenemos a Felipe, que en el mundo de la teología es conocido como el primer evangelista o el primer misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este salió, dejó su región para llevar la verdad a otros. Entonces es considerado y es conocido como un gran evangelista. El autor de Hechos se enfoca, lo voy a mencionar, en dos de los de los 7 diáconos que fueron escogidos en el capítulo 6. Esteban, que ya había muerto, que fue el primer mártir, y Felipe, un gran evangelista y misionero. Y acá en el versículo 5 dice que Felipe descendió, salió de Jerusalén y se fue para Samaria a predicar a Cristo. Y acá se cumple lo que dice Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo: y me serán testigos en Jerusalén y en Samaria.
Después de Samaria se pasa para los rincones de la tierra. Pero aquí ya se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Y su iglesia hasta este momento, aunque ya había causado la muerte de una persona y una gran persecución, la iglesia no se detenía, no se paraba. El enemigo no había podido frenar el crecimiento del reino de Dios. Y no lo ha hecho en los 2020 años desde que la iglesia nació. Y no lo va a poder hacer. Y el enemigo no va a poder frenar el crecimiento ni la obra que Dios está haciendo en tu vida, porque tú eres la iglesia. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Era maravilloso y grande lo que Felipe hacía. La gente escuchaba con mucho cuidado y la gente escuchaba con mucho interés lo que Felipe decía, y también la gente miraba las señales que Felipe hacía. Quiero que ustedes entiendan que si la gente escuchaba con cuidado y si la gente escuchaba con interés, es porque había hambre de Dios, es porque la gente quería y estaban abiertas a recibir a Cristo. Y esa es una gran señal, que cuando la iglesia anuncia, cuando la iglesia testifica, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia evangeliza, cuando tú que me estás escuchando evangelizas a alguien y te escucha con interés y con cuidado, es porque esa persona quiere recibir la esperanza y el mensaje de salvación. Esto es muy importante que lo podamos entender. Versículo 7. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estas eran las señales, estas eran las maravillas que Felipe, lleno del Espíritu, estaba haciendo. Estaba sanando a los enfermos, aquellos que estaban inmundos o estaban impuros, ya sea con lepra o con cualquier otro tipo de enfermedad. Y estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos también fueron sanados. Muchos cojos también fueron sanados. ¿Qué era lo que ocurría cuando un cojo o un paralítico era sanado? Inmediatamente la persona en agradecimiento le entregaba la vida al Señor Jesús. Y cuando la persona le entregaba la vida al Señor Jesús, salía para todos lados testificando, anunciando, lleno de gozo, lleno de alegría, porque había sido sanado. Ponte a pensar tú que si tú has estado enfermo por 20 años, por 25 años o hasta por 40 años de alguna enfermedad, A o B o X enfermedad, y de repente alguien viene y pone tu mano sobre ti, ora por ti y te sanas. ¿Acaso tú no te vas a alegrar? ¿Acaso tú no te vas a poner contento porque has sido libre y sano de una enfermedad que te ha estado hostigando durante 25 o 30 años? Lo más probable es que vas a querer que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido contigo. Tú vas a querer decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho contigo. Y esto era lo que pasaba cuando Jesús sanaba, cuando los apóstoles sanaban, y acá cuando Felipe, un diácono lleno del Espíritu, que fue escogido en el capítulo 6, cuando él anunciaba y hacía, esto era lo que ocurría. Y lo que estoy diciendo se va a confirmar en el siguiente versículo. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es todo lo que dice el versículo. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y por qué? Porque alegría y gozo es lo que trae y lo que produce la bendición del Evangelio de Cristo en las personas. Es así de sencillo. Lo que el Evangelio produce cuando la persona lo recibe, lo acepta, es gozo, es alegría, es vida. Porque la persona pasa de la muerte hacia la vida. El Evangelio, el mensaje de amor, de salvación, de esperanza, trae gozo y alegría en los hogares, en las familias, en las personas y en toda la iglesia.
Y esto no lo estoy diciendo yo, no es invento mío, no es una interpretación que yo le estoy dando a esto. Es lo que la Escritura dice. Si leemos el versículo 8, dice que gran gozo y gran alegría había en aquella ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Samaria, a donde Felipe había ido a predicar y a anunciar y llevar el mensaje de amor y esperanza a los perdidos. Porque allí él había hecho muchas sanidades, había hecho muchos prodigios de sanar enfermos y de levantar a los paralíticos, y la gente se alegraba y el mensaje se predicaba y el reino crecía y la iglesia también crecía y se extendía. Esto es de lo que estamos hablando. Ahora quiero que entremos en aplicación. Si bien la iglesia enfrentó persecución, enfrentó muerte y enfrentó sufrimiento, primero, tenemos que entender que la iglesia debe de estar preparada para estas cosas. La iglesia debe de estar preparada para enfrentar el sufrimiento y para enfrentar la persecución. Vivimos en tiempos de pandemia, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos donde muchas leyes se están aprobando, vivimos tiempos donde muchos países están cambiando sus constituciones, vivimos tiempos donde las cosas están muy sensibles a nivel político, a nivel religioso y en todos los niveles. Y nosotros, como iglesia, estamos acá porque debemos de testificar, debemos de quedarnos firmes en lo que creemos. Que yo no voy a decir que sí, que se apruebe una ley para el aborto, que yo no voy a decir que sí, que se apruebe que la marihuana sea legal, yo no voy a decir que sí, que este tipo de leyes se aprueben para que el enemigo se salga con la suya. Yo no estoy de acuerdo con eso y no voy a ceder, no voy a retroceder. Entonces, la iglesia enfrentó persecución durante ese tiempo, pero ¿cuál es la persecución? ¿Qué tipo de persecución la iglesia está enfrentando hoy en el mundo? El tipo de persecución que la iglesia está enfrentando hoy en día, ya sea persecución física como la iglesia allá en China o la iglesia en el Medio Oriente, ellos están enfrentando persecución literal y muerte literal. Pero también hay otro tipo de persecución, hay otro tipo de oposición que la iglesia enfrenta, que es también enfermedades, que es también aflicciones, que es también necesidades. A lo mejor quizás tus vecinos no están contentos por el tipo de vida que tienes. A lo mejor en tu trabajo hay gente que no está contenta porque tú eres un creyente. A lo mejor hay gente que no está contenta porque tú no accedes a diferentes leyes. Hay gente que no está contenta porque tú no vas a donde va toda la corriente del mundo. A lo mejor hay gente que no está contenta porque tú estás nadando en contra de la corriente, porque tú no estás yendo a donde va toda la gente, a donde va todo el mundo. Tú estás yendo a donde Dios quiere que vayas. Tú estás yendo y caminando por el camino angosto, que es un camino difícil de caminar, y no estás caminando en el camino ancho, que es fácil de caminar. Hay gente que está, pero no está contenta porque tú estás haciendo esto. Pero hay una promesa que está en Mateo 16:18, cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre la roca edificaría a su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y esto se refiere que ni aunque la muerte misma se ponga enfrente, no va a poder frenar la obra de Dios. Aunque el infierno y su líder y todos sus seguidores se pongan enfrente de la iglesia, no van a poder detener la obra y el poder del Espíritu Santo en ella. Por lo tanto, recuerda, estamos en aplicación, nadie va a poder frenar lo que Dios está haciendo en tu vida. Si el creyente está enfrentando enfermedad, si el creyente está enfrentando dificultad, si está enfrentando escasez, o aún si el creyente enfrenta la muerte, no debe de temer. Porque cuando el creyente enfrenta la muerte, su vida está segura en Dios.
Porque después, cuando nosotros morimos, cuando el creyente muere, pasa a una eternidad con Dios, una eternidad en el cielo, una eternidad cerca de Cristo, cerca de Dios el Padre. La vida continúa. Claro, la vida física termina, pero la vida espiritual eterna continúa. Entonces no debería de haber temor. Y esto que yo estoy diciendo debería de darte esperanza. Debería de darte mucha tranquilidad. Porque ¿qué pasa con aquellos que no están en Cristo? Ellos sí deberían de temer a la muerte, porque si mueren es una muerte eterna, es un sufrimiento eterno, es una condenación eterna. No es vida lo que le espera a aquel que muere sin Cristo en su corazón. Pero al creyente, a ustedes y yo que estoy hablando, que estamos en Cristo, después de la muerte viene la vida eterna, viene algo bueno. Y esto debería de ponerte tranquilo, debería de darte esperanza. Por esa razón no debes de temerle a la muerte. No debes de temerle a lo más difícil que sea, aunque el infierno mismo y sus ángeles se pongan enfrente de ti a querer frenar lo que Dios está haciendo. No debes de temer, porque tu vida está segura en Dios, porque tu vida está en las manos de Dios. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, nadie puede arrebatarnos o sacarnos de allí, porque en Dios estamos seguros. Y la promesa acá en Mateo 16:18 es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Es que esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que tú y yo somos la iglesia. Y si estamos en Dios, si estamos en Cristo, estamos seguros. Aunque enfrentemos enfermedad, aunque enfrentemos necesidad, aunque enfrentemos conflictos y muchas otras cosas, al final, el final de esta historia es gozo y alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que la iglesia también vivió en el tiempo de los inicios. Acá en el capítulo 8 la iglesia dice que sufrió persecución y muchos se dispersaron. A Esteban lo acababan de matar, pero no se detuvieron, no retrocedieron, siguieron, avanzaron. ¿Y cuál fue el resultado? Que a donde sea que ellos iban, la gente los recibía con alegría. Había gozo y alegría en aquellos lugares. Entonces, si tú que eres la iglesia, debe de haber gozo, debe de haber alegría en ti en todo tiempo, porque el gozo y la alegría que está en nosotros no viene del mundo, no viene de los lugares, ni de las personas, ni del dinero, ni de las cosas materiales. El gozo y la alegría que nosotros tenemos, que nosotros como iglesia experimentamos, es un gozo divino, es un gozo sobrenatural. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y hay una promesa para nosotros que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en Dios, estamos seguros en Él. Así que no importa la persecución que tú estés viviendo, que tú estés enfrentando en este mismo momento, no importa, porque estás seguro en Dios, estás seguro en Cristo. No importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa si no tienes trabajo. Gózate, alégrate, descansa en Dios, confía en Él y Él abrirá las puertas. Él dará las oportunidades, Él dará la paz, Él proveerá el gozo y la alegría que tú necesitas, porque tú eres la iglesia. Porque yo soy la iglesia. Nosotros somos una comunidad que no retrocede. Y este es el ánimo, este es el mensaje para tu vida hoy. No retrocedas, no retrocedas, no te desanimes, no camines hacia atrás, no desistas. Prevalece, permanece, persevera, anímate, esfuérzate, porque nuestra vida está segura en Dios. No importa la persecución, no importa la enfermedad, no importa, porque estamos seguros en Dios, porque tú y yo somos la iglesia. Por esa razón, ese es el mensaje, ese es la aplicación de lo que Dios tiene para nosotros acá en este capítulo 8.
Recuerda el título de este mensaje: La Iglesia, una comunidad que no retrocede. Este es el mensaje, analízalo, piénsalo y que el Señor te recontrabendiga, y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie, El propósito de la Iglesia. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.